Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenos días, bienvenidos al Solar. Una vez más, aquí estamos como cada semana en los episodios formato video en el Parque Ecológico Montebarreto de La Habana, llámese el nombre bien, y la hierbita, las maripositas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos venido dando seguimiento, que es pensar la economía cubana, una especie de serie. Hoy ya es el tercer episodio y nada, arrancamos. Bueno, el tema de hoy, como habrán visto en el episodio anterior, no lo puedo resumir realmente, es muy complejo, al menos para mí es complejo resumirlo, pero la idea de todo giraba alrededor de que, al menos para pensar la economía cubana, hay que incluir la variable poder, la variable poder pensada en cuanto a las relaciones de clase, que es realmente lo que yo estaba hablando, los grupos sociales e intereses de esos grupos que existen en Cuba, ¿no? Evidentemente, las grandes, vamos a llamarle cúpulas, militares, sobre todo porque controlan las empresas formalmente militares, quizás algunos grupos de poder dentro del partido, y que una de las conclusiones es que realmente el movimiento de la economía cubana en última instancia se determina, se subordina a esos grupos de intereses. Bueno, eso es una enseñanza que se intenta decir, cuando se habla del capitalismo. Obviamente se dice que el capitalismo funciona respecto a los intereses de clase. Bueno, esta sociedad cubana, que yo sepa, tiene personas igual con ambiciones, frustraciones, deseos, pulsiones, muchos vicios, y que además, si alguien me puede decir dónde existe el sistema de difusión o todo el contenido que pueda difundir un sistema de valores, por llamarlo de alguna forma diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las iglesias protestantes, que están muy de moda últimamente, tienen todo un conglomerado de producción audiovisual que tiene, o sea, ellos básicamente consumen sus películas cristianas, su música cristiana, sus pullovers cristianos, habrá sus películas subversivas cristianas también, o sea, todo acto para ellos. ¿Dónde está toda la producción que promueve un ser humano diferente y que se consume en Cuba? Que yo sé que en Cuba se consumen las películas americanas, las series americanas y bueno, en otros países, igual que todos los lugares, o sea, quitándole todos los velos y todas las consignas, somos seres humanos iguales, con las mismas necesidades, deseos, lo que sea, y además consumimos en menor medida, obviamente, por vías informales también, ya sea el paquete y sobre todo la televisión, lo mismo, o sea, hay más películas, las mismas series, los mismos Masterchef, los mismos reality. A la gente le da morbo ver los mismos tipos de reality, donde digamos hay carros grandes chocando, que se me acaba de olvidar. Todas esas cosas las compartimos como con cualquier ser humano más o menos del mundo occidental, así que no veo por qué debería ser diferente. O al menos nuestra realidad, para mí, se puede explicar de esas lógicas que son la misma del capitalismo. Porque existe eso de que capitalismo es sinónimo de fuera de Cuba, donde funciona así y así, y cuando llegamos a Cuba todo eso se nos olvida. Entonces yo intentaba en el episodio anterior, y en el anterior también, o sea, en el primero un poco, poner esas variables. Por eso el tema del poder, de los intereses, de lo más humano, de lo más íntimo del ser humano. Y lo más íntimo es lo más carnal, lo más real del ser humano. Ningún ser humano se levanta y dice, oh, hermosa mañana para hacer una revolución, voy a liberar el mundo. No, básicamente se levanta pensando en cosas muy banales, muy superficiales, desde el sexo hasta qué voy a comer, qué tengo deseo de hacer. O sea, el ser humano no vive en una nebulosa con unos metadiscursos que nada tienen que ver con la vida. Entonces ese ser humano que vive una vida real, cotidiana, es el mismo que después toma decisiones, que después decide por la vida de otro. O sea, las decisiones que influyen sobre la vida de todos los cubanos o de muchos de los cubanos que estamos en Cuba son tomadas por otros seres humanos iguales, con muchas frustraciones, digamos, con enemigos también, con personas que le caen mal. A veces algo puede no ocurrir simplemente porque dos personas que dirigen no se van bien y ahí no se va a dar una buena alianza. Eso se ve en la práctica todo el tiempo, como un negocio puede simplemente no funcionar porque dos personas no se llevan bien. También aplica al escenario político y a todos los escenarios. Entonces, esto era más o menos lo que yo intentaba mostrar en el episodio anterior para decir que en última instancia, repito la idea, la lógica de la economía cubana, si es que puede tener lógica, está simplemente subordinada a los intereses de los principales grupos que ejercen el poder. Obviamente esto tiene
puntos débiles. Esto que estoy diciendo tiene puntos oscuros, tiene talones de Aquiles, que es justamente a lo que le quiero dedicar unos pocos minutos. Es decir, si todo es así, ¿por qué estamos como estamos? Como estamos sería estar bien y no estamos peor. Justamente esta es la pregunta, al menos la que primero me viene a la mente a mí después de yo decir todo lo que había dicho en el episodio anterior. O sea, si la economía cubana funciona en ajuste a los intereses, deseos e imaginarios de los grupos en el poder, ¿por qué no estamos peor? Porque teóricamente se pudiera apretar un poco más la tuerca, se pudiera apretar mucho más la tuerca para que esos grupos de intereses que hoy mandan y que están mucho mejor que nosotros, estén mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que no llega hasta ahí. Si es así, ¿por qué no llega hasta ese punto? Es la pregunta que viene ahora. Mi amigo el ingeniero se lo debe todo a la revolución, que lo sacó del monte pa' La Habana y le dio buena educación. Entonces la pregunta es mucho más sencilla, no voy a hacer mucho prolo. La pregunta es, bueno, toda la sociedad, y voy a asumir una teoría que al menos donde yo conozco viene de la teología o algo así, pero igual creo que todo el mundo la puede entender, es que las sociedades o todos los espacios, necesitan unos mínimos indispensables, que en mi sistema se llama simplemente condiciones, necesitan unas condiciones. O sea, para gobernar, básicamente hay que tener a quien gobernar. Eso es una cosa muy sencilla. O sea, ¿por qué no estamos peor? Porque hay que garantizar un mínimo de gobernabilidad. O sea, hay que tener, es decir, los gobiernos, o sea, digamos, uno no puede coger y decir, voy a explotar al máximo a toda la gente a las que yo gobierno, porque obviamente se pueden rebelar o se pueden morir. El ejemplo más sencillo es la explotación en el esclavismo. Bueno, el maltrato al esclavo. Por cierto, los esclavos en la antigua Roma tenían más derechos que el esclavo de la esclavitud tardía. O sea, obviamente el esclavo es un medio de producción, el esclavo hay que cuidarlo. Hay un límite de explotación al esclavo, al menos lo debe haber y lo hubo en la antigua Roma. ¿Cuál es ese límite? Bueno, donde empieza a ser improductivo, donde se empieza a afectar su salud. Uno no puede coger un esclavo que costó no sé cuántos, debo decir, en pesos cubanos en MLC, y a los 2 días ponerlo a trabajar más a lo que aguante y que se muera, sencillo, porque se perdió todo el dinero que se gastó en la compra del esclavo. Lo mismo ocurre con la política y con los escenarios. Uno puede, digamos, pasarse un poco, general, pero hay un límite. El límite es que todavía pueda seguir teniendo a quien gobernar. Digamos, el gobierno cubano pudiera cobrarnos por todo, pudiera decidir que aquí se cobra todo el mundo por todo. Bueno, imagínense que en Cuba hubiera que pagar todo de forma tal como si estuviéramos en el capitalismo fuera de Cuba. Bueno, me parece que eso es un poco abusivo. Entonces la política realmente funciona muchas veces por forcejeo, negociación, se va dando un pasito para adelante, un pasito para atrás, se va probando. Y ese es el punto al que llegamos. O sea, ¿por qué no se aprieta más la tuerca? Porque hay que garantizar un mínimo para que la gente viva, para poder gobernar. Porque si esto se lleva todo al mismísimo extremo y todo se pone lo más caro posible, es más caro, sí, todo es posible que esté más caro todavía, y que no haya ningún tipo de espacio, ningún tipo de válvula de escape, simplemente este país se queda vacío, todo el mundo se revela. O sea, las sociedades necesitan como mínimo válvulas de escape, y aunque uno esté en condiciones de no puedo más, hay un pequeño momento de fuga que es por donde existimos todos, y eso, aunque no sea un acto premeditado, sí es algo que se intuye a la hora de la toma de decisiones. Podríamos poner muchos ejemplos sencillos. Uno puede ser el aumento de la tarifa, es decir, hay espacio, y eso depende del nivel de racionalidad de los decisores, donde se comprende que no puede pasarse esa línea. Voy a poner el ejemplo extremo para que se note mucho más. El día de mañana, un oficial de la seguridad del Estado, o sea, un alto oficial de la seguridad del Estado, no puede decidir, no porque sea buena persona, yo no lo conozco, sino que hay una razón estructural y sistémica. No puede decir, coge a todos los disidentes abiertos, mételos en una jaula y conviértemelo en jabón. Yo no digo que no quiera, que no tenga el deseo, tampoco lo sé. Simplemente no puede, porque eso significaría un escándalo más allá de lo humano, más allá de lo posible. Posiblemente termine todo en una revuelta. Es decir, hay que garantizar mínimos. O sea, hay puntos que todo el mundo los conoce y eso se aplica en toda la vida. Uno puede tener deseo de matar a una persona. O sea, yo puedo tenerlo, es más, lo he tenido muchas veces, pero después uno dice, bueno, mato a una persona, me desgracio la vida. Es decir, tiene que ver mucho con las consecuencias. Si hay un límite, un espacio que se mide, que se evalúa, y eso también existe en la política y en la toma de decisiones. A ningún decisor, es más, esto que yo estoy diciendo es algo que está implícito, que ni siquiera se racionaliza muchas veces. Los decisores jamás se les va a ocurrir pásamela a todo el mundo por arriba con una aplanadora, que toda la gente se tenga que levantar todos los días y poner dinero en una cuenta, si no, no puede existir en este país.
simplemente no se le ocurre porque son cosas impensables, porque están fuera de ese mínimo que los decisores comprenden. Entonces, esta es la razón realmente, al menos la que yo puedo identificar, porque es obvio, y es para gobernar hay que tener un gobernado, o sea, para gobernar hay que tener a quien gobernar, y ese a quien gobernar tiene por lo menos que existir, y no puede estar llevado a un estado de locura, o sea, no se puede llevar a la gente a un estado de locura. La situación puede estar mala, se puede apretar, pero hay ciertos límites que más o menos se manejan a la hora de tomar decisiones, sea de forma consciente o no. O sea, hay un mínimo indispensable, y sobre ese mínimo indispensable se comienzan a levantar políticas. No, insisto, no es que exista eso en un libro, que esté calculado, que alguien tenga la lista de mínimos indispensables para que el pueblo cubano se deje gobernar por el gobierno, valga el reguero de redundancia, sino que es algo que se hace de forma intuitiva. Eso puede darse al plano de la pareja, puede darse a todos los planos habidos y por haber, donde uno sabe cuál es el límite, que de ese límite para allá las consecuencias son impensables. E insisto, eso no se racionaliza, muchas veces está incorporado. Y esta es la razón por la cual este blanco y negro no es blanco y negro, sino que tiene muchos matices, y eso explica cuáles son los propios límites de los intereses de esa clase. O sea, si yo quiero ser el señor, el amo y señor de este país, pues tengo que más o menos tener a mis siervos, es una metáfora un poco incómoda, pero la que estoy usando ahora, a mis siervos vivos. Mis siervos tienen que poder comer, mal quizás, pero tienen que poder comer, tienen que poder tomar agua, mala quizás, pero tienen que tener acceso a internet, quizás no el internet óptimo, quizás no es más barato, pero algún internet. Y además que hay una cuestión de supervivencia propia del ser humano, que es colarse por el huequito de una aguja. Ya sabemos que no podemos tener internet, digamos, en máximo. Cuando digo en máximo no me refiero a la calidad, sino a la cantidad de internet que tenemos. Pero hay un pequeño huequito y todo el mundo se adapta y se ajusta a ese pequeño huequito de ahorrar para poder comprarse el internet. Entonces ahí los mínimos están funcionando. O sea, la cosa está mala, pero hay un límite. Por ejemplo, hay internet. Entonces se crean pequeños espacios de oportunidad donde la gente se va escapando. Así ocurre con la corrupción. Los salarios son bajos, pero hay pequeños espacios donde se puede inventar. Los espacios de invento. Entonces el salario no alcanza, el salario no sirve, pero hay pequeños espacios de invento donde todos nos ajustamos a ellos y por ahí nos escapamos. Y todos esos mecanismos forman parte de los mínimos. O sea, te voy a apretar, pero no te voy a matar. Te voy a apretar, pero puedes respirar. Porque necesito que respires, porque a alguien tengo que tener para apretar. Entonces, aquí lo estoy resumiendo de forma muy maquiavélica, pero en la práctica, la lógica del sistema, la lógica no pensada por un cerebro superior, sino cómo se va adaptando y cómo se va ajustando, va por ahí. Y eso no anula, es decir, esos mínimos justamente son los que garantizan que los intereses de clase, que los intereses de los grupos puedan realizarse. O sea, vamos a vivir, vamos a mandar, vamos a hacerlos más ricos, pero para eso necesitamos vivos. Cuando yo vivo no me refiero a vivos desde el punto de vista fisiológico, sino vivos que estén ahí y que estén ahí aceptando este pacto, porque hay que reconocer y aceptar que todo mecanismo de dominación es un pacto también. La resignación del explotado, la resignación del de abajo, también es parte del pacto. O sea, forma parte de ese momento, de ese consenso, aunque esté obligado, aunque se sienta presionado, lo acepta porque vive de joder. Es decir, uno puede suicidarse, puede quitarse la vida, puede abandonar. Hay momentos en que uno acepta, bajo las condiciones que sea, un régimen de producción, un modo de producción, una forma específica. Uno acepta el contrato, lo está validando. Es decir, yo puedo aceptar un trabajo que esté muy malo, voy a pasar el día protestando, estar de mal humor, pero si yo estoy trabajando y estoy cobrando mi salario, o sea, estoy aceptando los términos bajo mi estado de ánimo que sea, yo lo estoy validando. Entonces, en última instancia, cualquier relación de explotación, de dominación, de complicidad, de un arriba y de un abajo, de unos mejor que otros, la que sea, si existe, es porque las partes implicadas la están validando bajo la forma que sea. Entonces, en ese escenario, las relaciones de los que mejor están y los que peores estamos, también está validada porque uno está aquí. O sea, el estar dentro de ella, formar parte de ella, bajo las condiciones que sea, es una manera de validarlo. Entonces, tenemos un sistema donde todos lo validamos, todos los que existimos dentro de él, al menos lo estamos validando de forma implícita. Cuando uno acepta un trabajo, valida ese puesto de trabajo. Cuando uno vota por una constitución, uno valida el sistema electoral bajo el cual está funcionando esa constitución. Lo mismo pasa con todo. Es decir, somos parte de un sistema que estamos validando a regañadientes, nos quejamos, protestamos, pero somos parte de él, nos insertamos en él y obviamente hay un mínimo que nos permite estar dentro de él y es el que todavía no. O sea, por ejemplo, en Brasil le suben 20 centavos al precio de la guagua, el pueblo de Brasil se tira para las calles. Aquí subieron el precio de la guagua 20 centavos también hace varios años, cuando pasó de 20 centavos a 40, sin un aumento salarial mediante,
y no pasó nada, la gente sigue igual. Por tanto, el mínimo de cada ciudadano, sea por razones políticas, culturales, la que sea, por vagancia, por lo que sea, no sé, es decir, el mínimo no se afectó. Entonces, muchas veces ese mínimo cultural que existe en el cubano está a veces tan bajo que puede venir lo que venga de arriba que la gente va a seguir. Yo tengo un ejemplo que es el periodo especial. No hay periodo en la historia de Cuba peor que el periodo especial desde el punto de vista de las condiciones de vida. O sea, después de eso, lo que daba era el fondo, bueno, ya era el fondo, técnicamente el periodo especial fue el fondo del mínimo que aguantan los cubanos, que aguantamos los cubanos, los arriba y los abajo, por cierto. ¿Y qué pasó? No pasó nada. O sea, el mínimo aquí lo que ocurre es que es tan bajo que eso tiene que ver muchas veces para mí con la propia cultura del cubano, de que la gente no hace nada. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Bueno, porque para mí, si ya hablamos de los mínimos, bueno, es que el mínimo del cubano es tan bajo que el cubano siempre dice, el cubano es la generalidad. Bueno, no importa, siempre hay esto de que milagrosamente se va a resolver o yo voy a poder escapar. Yo tengo un caso que duró una conversación hace unos días sobre el tema de los medicamentos. Alguien me decía, bueno, los medicamentos subieron 10 veces los precios, pero se pueden comprar. Es decir, la actitud de esa persona era, me lo subieron 10 veces, pero de todos modos los puedo comprar. No se trata de que lo puedas comprar o no, sino del acto de que te subieron 10 veces el precio de los medicamentos. Y es que muchas veces la cultura del cubano, aunque la cosa esté malísima, que no se pueda siempre, yo no sé por dónde la gente ve un rayito de luz y dice, bueno, está bien, puedo seguir. Entonces eso es parte de la explicación, ya ese mínimo del que estamos hablando lo ponemos en contexto. En resumen, el mínimo cubano, esos mínimos indispensables, esas condiciones que aguantamos cada vez son peores y cada vez la gente en su propio límite se las pone más abajo de forma tal que se puede seguir desplazando la calidad de vida, las condiciones de vida, la falta de bienestar y entendido el bienestar a veces como la tranquilidad. Como en Cuba se ha perdido la tranquilidad desde el punto de vista económico, la tranquilidad en la vida de que para comer que tener unos estados de tensión, qué cosa más tensa que hacer 8 horas de cola. Yo hago 8 horas de cola y cuando uno termina 8 horas de cola creo que está peor que cuando una persona corta caña por el estado de estrés, de ansiedad que uno tiene en una cola, es increíble. Entonces es eso. ¿Por qué estamos así? Bueno, porque ellos conocen los mínimos, o sea, cuando digo ellos son un poco dogmáticos. Las personas, el grupo de personas que toman las decisiones, específicamente los que controlan Gaesa y todos los que se articulan alrededor de los intereses de Gaesa, conocen esos mínimos, los tienen implícitos, que son parte de la cotidianidad política. A ningún político se le ocurre, mátame a todo el mundo, por ejemplo. Si hay cosas propias del ejercicio del gobierno que están implícitas, que son reglas, que no sé si están escritas o no, pero que están incorporadas al acto de gobernar. Nadie gobierna y toma decisiones a base de mata, destruye, pásale por arriba. Si no son cosas normales, pon esta ley, aplica esto, presiona por aquí, cosas dentro de lo que cabe. Entonces, ellos hacen política también, o sea, los que mandan también hacen la política y toman decisiones dentro de lo que cabe. Y además, por otro lado, tenemos ese mínimo del que aguanta el cubano, que bueno, es al revés, muy hacia abajo, se estira mucho hacia abajo y eso permite que el sistema se siga sosteniendo aún en momentos de crisis y de carencia, que es increíble, pero sí, en otros lugares una situación así podría haber traído perfectamente una revuelta. Estoy pensando en Haití, en cualquier país que de pronto pasa algo y todo el mundo para la calle, y no es el caso. Y creo que esta parte ya concluye aquí. Él fue de aquellos niños de las 4 bocas de Girón, pero el tiempo cruel que fue pasando todo lo cambió. Y por último, tenemos un factor dentro de todo esto que no hemos hecho una mención, es decir, hasta ahora solo nos hemos referido desde el punto de vista lógico-estructural. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay algo obvio, hay ciertos límites que en la toma de decisiones no puede presionar, no puede asfixiar a las personas de abajo y a la vez el límite, pero son cuestiones de solamente el lógico-estructural. Tenemos algo que es el factor humano desde el punto de vista de los que toman las decisiones. O sea, que una persona esté arriba, que sea la que manda, que sea la que tenga el poder, que sea el hijo de fulano, no la convierte automáticamente, no tiene por qué serlo, no es una casualidad que sea, digamos, una computadora HP, que sea una persona con malos valores, con malos principios, que sea una persona sádica, un psicópata, un Hannibal Lecter. No tiene nada que ver. O sea, también entra
la cuestión de los valores, es decir, las clases dominantes, los grupos dominantes también son seres humanos con principios, valores, educación, pueden tener también cierta decencia, o sea, una persona esté arriba no la hace mal, al mismo modo que una persona que esté abajo no la hace buena, por tanto, ese grupo de personas también tienen valores, o sea, visto de una forma muy inmediata, el colonizador también tiene valor, o sea, también hay un colonizador bueno, el colonizador que quiere usar su poder colonial para ayudar a las personas. Estaba pensando en el clásico modelo revolucionario que no ha variado todavía, de que yo tengo la verdad y yo voy a luchar y te voy a liberar. O sea, yo soy un colonizador, tú vas a estar para mí, con la diferencia que yo te voy a dar ciertas libertades, pero sigo siendo un colonizador, o sea, tu acto de libertad depende de un acto de colonización que estoy ejerciendo yo. Lo mismo puede ser con las clases dominantes. Yo no estoy diciendo que los que estén arriba sean malos, perfectamente pueden tener cierta dinámica de consideración, o sea, tienen sus intereses pero también tienen valores, que eso es algo real. Puede ser cuestionable cuántos tiene, quién los tiene, quién no. El otro tiene la barriga muy grande, parece que no es una buena persona, el otro tiene cara tremendo, pero es el que manda, pero hay gente que no. Entonces tampoco la cara o la barriga es lo más importante. El caso es que eso es un factor. Las variables, los valores, los sentimientos, la educación que han recibido las clases dominantes. Es decir, los patrones, también existe el patrón bueno, o sea, nuestras clases dominantes en última instancia son representantes de un socialismo, los puede matar la soberbia, pero recuerden que toda la dominación que se ejerce es una dominación para bien, así que nada, hay ahí su cosita desde el punto de vista humano que los lleva a no llevar todo más allá de lo que hemos visto desde el punto de vista lógico-estructural, que no los lleva a llevar todo a la tabla, o sea, la política no es el reino de los psicópatas y seres humanos, entonces eso ya lo había dicho ayer en algún lugar, pero hoy lo estoy repitiendo, me estoy repitiendo. Entonces esta cuestión creo que es la más importante, o sea, más allá de lo lógico estructural, también entra esto, los factores humanos, los seres humanos que intervienen en la política. Siempre hay que entender, al menos yo tengo esa postura, las razones del otro, las razones del enemigo, es decir, incluso el que ejerce una actividad que de vista desde aquí abajo nos puede ser negativa, influye de manera negativa sobre nuestra vida. Recordemos que muchas decisiones económicas se toman, como hemos visto en otros episodios, justamente por esas pulsiones de poder, por esos intereses, por esos caprichos. Esos seres que también hacen eso también tienen sus razones, tienen su propia visión del mundo, de la cual se racionalizan como buenos. Estoy seguro que algunos de forma honesta, otros no, pero también de forma honesta, que es lo que me interesa, algunos toman esas decisiones pensando que es lo mejor. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, no está en Cuba ahora mismo de forma honesta? Y no estoy hablando de forma ignorante, puede ser de forma incluso ilustrada y preparada, teniendo cierta fe en el ordenamiento económico. Incluso personas que son los que están tomando las decisiones sobre eso. Por ejemplo, yo puedo hacer la salvedad con Murillo. Yo puedo pensar que Murillo no lo está haciendo de muy buena fe. Hay algo ahí en su barriga, en su rostro, que no indica lo más favorable, pero no importa, es pura especulación, yo puedo estar equivocado, no me consta científicamente, pero hay muchas personas, ese equipo de trabajo, que sí tienen fe. O sea, no podemos pensar que todo el que está arriba es malo, es el mismo punto. O sea, el otro, el que toma decisiones que lo afectan a uno, también tiene sus razones, también puede tener su punto de vista de lo cual eso es favorable y pensar que es favorable no solo para sí, sino para los demás. O sea, entre ese grupo de decisores que algunos viven muy bien, algunos deben estar creyendo que están haciendo lo mejor para el cubano. Entonces esa variable, esa dinámica de que tiene que ver con los valores, con los principios, no se puede dejar nunca atrás. Uno no puede pensar nunca que las razones de uno son las únicas que existen. El otro siempre tiene sus razones y a no ser que sea un psicópata, también lo va a ver como las razones buenas. Algunos se engañan, pero otros los hacen de forma honesta. Entonces eso también está determinando que muchas de las prácticas que vienen de arriba, aunque sean ahogativas, palabra que me acabo de inventar, tengan un componente humano, racional, de valores detrás que le pone ciertos límites y que bueno, más allá de que a nosotros nos afecte, también esa visión abunda del lado, es decir, el hecho de que exista esa visión desde el ejercicio del poder, más allá de momentos de soberbia, de momentos de capricho o momentos, no sabemos el tamaño de los momentos, esa condición humana es una realidad. O sea, no podemos deshumanizar al poder, porque el poder siempre es ejercido por seres humanos, siempre es construido sobre relaciones humanas, entonces es decir, hay que mantenerlo en esa dimensión. Dicho esto, ahora sí, después de un breve podcast, ya podemos concluir el tercer mini episodio, en comparación con el anterior, que toca la cuestión, la cuestión no, que suena feo, suena muy de cuadro político. La temática suena ahora de teleclase, bueno, el tema de
pensar la economía cubana con esta idea que tenía, es una pequeña serie donde ir introduciendo algunos puntos de vista que ayuden a pensar la economía cubana lo más cercano y que permita explicar las causalidades de muchos de los problemas, las causalidades sobre todo de la toma de decisiones, para llegar a muchos de los problemas que podemos estar teniendo. El ingeniero fue cajero del bazar de 22 y vendió la merienda que le daban, un día sí y el otro no. Con ese sacrificio ya un video VH se compró pa' contrarrestar algunos programas de televisión. Mira tú pa' eso, lo que dicen las contradicciones. Entonces nada, gracias por llegar hasta aquí. Hoy sí fue un episodio cortico, que no llegó al final, es porque no estaba para esto, porque esto de verdad que imagino que fluya, que se pueda consumir todo un viaje. Pero igual, agradecido. Recordar que por favor ayúdennos con el Facebook, el canal de YouTube, muy importante el canal de YouTube, a ver si lo levantamos y ya, nada, eso es todo. Nuevamente muchas gracias, fuerte abrazo. Le dio buena educación. Él fue de aquellos niños de las 4 bocas de Girón, pero el tiempo cruel que fue pasando todo lo cambió. Mi amigo el ingeniero fue cajero del bazar de 22 y vendió la merienda que le daban, un día sí y el otro no. Con ese sacrificio ya un video VH se compró pa' contrarrestar algunos programas de televisión. Mira tú pa' eso, lo que dicen las contradicciones. Dio mala gastronomía, que los títulos y los honores. Mi amigo el ingeniero y el custodio de la puerta de un hotel. Tanto cálculo uno no le daba pa' pagarse el alquiler. Él no llegó a ministro como el asistente de Fidel y tuvo que entender que pa' pensar primero hay que comer. Mira tú pa' eso, lo que dicen las contradicciones. Dio mala gastronomía, que los títulos y los honores. Mi amigo el ingeniero ya no marcha con la manifestación. Él se queda en su casa, aunque en la plaza siempre cuenten el millón. Solo si viene el yanqui lo encontrarán al pie del cañón para defender lo que otros no van a tener el valor. Mira tú pa' eso, lo que dicen las contradicciones. Dio mala gastronomía, que los títulos y los honores.